Lo tengo en línea al hombre que más se habló en esta semana, a partir del viernes, que fue el acto interna, se habló de la hermana, de las declaraciones de todo. Estoy hablando de Javier Milei y lo tengo del otro lado de la línea. Javier, Jorge Rial te saluda, Radio 10. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos cómo estás? Al tanto de todo, ¿no? Sabés los quilombos que hay acá, ¿no? Sí, bueno, estuve afuera, pero, digamos, sí, trabajando mucho, pero sí estoy más o menos al tanto de cuestiones que verdaderamente son marginales, pero bueno, me parece que los problemas de Argentina van por otro lado, o sea, y que habría que estar discutiendo cosas serias, digamos, como bajar la inflación, como lograr que crecer, digamos, que se generen puestos de laburo, que mejore el salario real de la gente, digamos, sacar gente de la pobreza. Me parece que esos son los temas que hay que estar discutiendo, pero bueno, nada, digamos, o sea, las cosas son como son, no como uno quiere que sean necesariamente. ¿Y cómo tomas porque hay una interna fuerte, críticas fuertes? A ver, arranquemos por el principio. ¿Qué valoración haces del acto que hicieron en el sur antes de irte? Te fuiste ese mismo día. Mucha gente dijo que fue un fracaso, poca gente. ¿Cómo lo viviste vos? A ver, yo tengo la sensación que el acto, digamos, fue muy bueno. De hecho, cuando vos, digamos, mirás videos de lo que pasó y que tenés, digamos, cuando está mi entrada y todo, la realidad es que yo salí por abajo de la platea y hasta ¿cómo que se llama? Hasta el escenario tuve que caminar una punta de metros, o sea, unos cuantos, o sea, y estaba todo lleno, o sea, ahora, digo, si me entendés, o sea, vas a tomar una foto a las 6 de la tarde, ¿sí? Y con el problema que hubo, que armaron un operativo en el puente y no dejaban pasar a nuestra gente y no dejaron, o sea, dejaron a 4.000 tipos varados en un costado. Bueno, está bien, digamos, o sea, la política también juega, hace este tipo de cosas, o sea, yo lo entiendo, o sea, el acto iba a arrancar 7:30, arrancó 8:30, imagínate, en un contexto de donde además pusieron un partido en Lanús, un partido en Independiente, digo, y sí, las hicieron todas, pero la verdad es que cuando llegó tuvimos que atrasar el acto, lo atrasamos, y la verdad es que funcionó muy bien. Pero vos me estás diciendo dos cosas. Bueno, los partidos ya estaban previstos, digo, Javier. No, ese es el punto, no. ¿Cómo que no? Hay un fixture. No, el que estaba, el que estaba, por ejemplo, el de Lanús lo pusieron 3 días antes. Ah, está bien, está bien. ¿Vos sentís que es pero acá hay una conspiración grande? Gobierno, bueno, digamos, todo. a ver, está bien, pero digamos, deberían de voltear un acto en Almirante Brown, o sea, esto es así, Jorge, o sea, a ver, esto no es para chicos, o sea, esto, digo, es, no, claro. O sea, la gente juega en serio y entonces o te adaptás y jugás o te quedas tirando piedra desde la tribuna. Bueno, a mí me parece que hay que meterse adentro de la cancha y jugar y bueno, entonces frente a las cosas que te pasan, adaptás, lo rediseñás, que es lo que hicimos. Y ahora, si vos me decís, convocaron como otras veces, no, digo, ¿qué querés? Además era el día más frío del año, el conurbano tiene sus cosas y este tipo de cosas también pasan. Bueno, entonces, pero la crítica viene por ahí, Javier, se critica de adentro y más latón, digamos, la cabeza visible, de que te organizaron, y ahí le pegan a tu hermana, muy duro le pegaron a tu hermana, y a Kikuchi, como que te entorna. Hablaron de un entorno como si fuese López Rego o Perón. A ver, vamos a ponerlo en otros términos. La realidad es que el propio Carlos, sí, reconoce, o sea, el propio Carlos Maslatón reconoce que él, digamos, es un militante, pero inorgánico en el sentido de que no forma parte de la estructura. Por lo tanto, digamos, o sea, ¿cómo, digamos, o sea, va a ser parte de una estructura, digamos, o sea, de una interna si no es parte de la estructura? Ese es el primer punto, ¿no? O sea, vos para ser parte de la interna tenés que ser parte de la estructura, es una cosa, digamos, evidente. Segundo, la supuesta línea, digamos, con la que habría un conflicto, Dios, que es no sé, avanzan los aliados. Bueno, sí, bueno, es bastante gracioso porque en realidad es un grupo de personas que le pusieron ese nombre para
digamos, defender, digamos, no sé, las redes, o sea, las ideas de la libertad avanzar, con lo cual, o sea, no es una agrupación política tampoco. Entonces, o sea, estamos hablando de todas cosas que son sin sentido, o sea, porque es una línea interna de alguien que no forma parte de la estructura y que además algo que en realidad tiene que ver con las redes sociales y no con la vida real. Entonces es como que la verdad estar discutiendo cosas que no tienen sentido, pero bueno, nada. Pero es un referente, o sea, ahora sí. Pero Carlos es un referente de los liberales o los libertarios, no sé cómo llamarlo. Pero de vuelta, sí, digamos, estuvo en la UCD, estuvo en el Partido Demócrata, o sea, digamos, él tiene una militancia, y la realidad también es que, a diferencia de otros espacios, o sea, los liberales tenemos diferencias, y la forma en la cual la resolvemos puede tener más o menos pirotecnia, o sea, es parte mismo de la forma de ser de los liberales, o sea, mientras que por ejemplo, en Cambiemos, los tenés matándose adentro, sí, y tratando de hacerlo, no sé, en Fort Knox, ¿me entendés? Para que no salga nada. Bueno, digamos, nosotros, o sea, somos mucho más sinceros y lo discutimos así de lo abierto, o sea, y ese también es parte de otra forma de discutir los temas, o sea, ¿y por qué se la agarran, por qué se la agarran particularmente con tu hermana? No lo sé, digamos, porque se la agarran con Cari, digamos, o sea, si eso es lo más bueno que hay. Cari, vos la viste el día que fui a tu programa, Cari, sí. Bueno, por eso, o sea, digo, qué sé yo, digo, no sé, se la agarraron con Cari, o sea, la verdad es que Cari hace un laburo fenomenal, es decir, si vos mirás todo lo que es la estructura de los armados de los actos, todo, digamos, o sea, la verdad que el otro día parecía los Rolling Stones, ¿me entendés? O sea, cómo estaba armado. Bueno, y eso tiene todo una... O sea, Cari de profesión es licenciada en Relaciones Públicas y tiene especializaciones en protocolo, en armado de eventos, y la verdad que digo, los eventos, o sea, están buenísimos. Después, bueno, puede acompañar menos gente. Pero no te hace el armado político, digamos, porque una de las cosas que se te criticaban, por ejemplo, la alianza con Bussi en Tucumán, por ejemplo, como que te alías con genocida, con tipo de dudosa reputación. Bueno, digo, o sea, de vuelta, yo de eso de juzgar a los hijos por lo que pasó con el padre me parece como un poco complicado, por decirlo de alguna manera. Y después las cosas que de repente le acusan a Bussi tienen que ver con cosas que pasaron en el operativo Independencia, que fue durante el gobierno de Isabel Perón, que yo entiendo que fue un gobierno democrático. Sí, después se extendió, digamos, a la dictadura y fue el momento más oscuro de todos. No, pero digamos, o sea, las sin cosas libertad, o sea, sin juzgar, sin nada. Pero digo, y a ver, digamos, o sea, si los liberales condenamos las dictaduras, o sea, de vuelta, o sea, eso son lo que se llama... Pero vos tenés al lado a Montenegro que es negacionista de todo eso. Bueno, digo, o sea, hay gente que piensa distinto, o sea, digamos, vos no es... por decirlo de alguna manera, vos en una estructura tenés que, digamos, elegir, digamos, con quién podés ir hacia una determinada dirección o no, o sea, de vuelta, y si, digo, qué sé yo, querés hablar con eso, digo, vas y le preguntas, o sea, a mí me parece una locura creer que todos tenemos que ser iguales. No, en eso estoy de acuerdo, pero tu posición es repudiar la dictadura, digo, eso lo tenés claro. De vuelta, yo lo repudio, pero soy el que más lo plantea abiertamente ya cuando presento la definición de liberalismo. Si yo uso la definición de liberalismo de Alberto Benegalink, hijo, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Bueno, digo, está clarísima mi posición. Ahora, si vos, o sea, y yo, digamos, o sea, en eso yo mis posiciones no las cambié para nada. Digo, después, digo, ¿me querés acompañar? ¿No me querés acompañar? ¿Crees que hay algunas cosas que, bueno, o sea, pero el rumbo que yo marco, digo, ese sigue siendo el mismo? Y ahora, cuando la escuchás a Lilita, que te comparó directamente con Hitler, dijo, votarlo a él y votar a Hitler, ¿qué te pasa? Yo sé que eso te saca, porque de hecho iniciaste acciones legales contra 5 colegas por algo parecido. Bueno, sí, bueno, esto es muy bueno que lo menciones, Jorge. Así como inicié acciones contra 5 periodistas,
también lo hice contra Patricio Fontanet, un cantante. Sí, de Callejero. Y también, ahora mi abogado me tiene que traer, porque estaba afuera yo, para que firme los papeles para también demandar a la señora Carrió por esto. Ajá. Porque, o sea, eso es lo que quiero mostrar, es que algunos de esos colegas que están en esa lista, algunos se llamaron a silencio porque saben que metieron la pata. Pero otros, sí, salieron a acusarme de que yo quería silenciar a los periodistas. Esto es lo primero que muestra que son unos mentirosos, porque yo no hago la demanda sobre lo que tiene que ver sobre mi persona, sino que yo los demando por banalizar el Holocausto. Es una cosa distinta. Es decir, vos a mí me puedes decir lo que quieras, Jorge, literalmente. En este momento, por ejemplo, se te ocurre decirme un tremendo insulto. Sí. Y yo te digo, bueno, está bien, es tu opinión, ¿qué querés que te haga? Me comprendes, o sea, y no me voy a calentar. Pero acá es una cosa mucho más delicada que tiene que ver con la banalización del Holocausto. Y eso, que lo quisieron mostrar algunos periodistas caraduras, ¿sí?, operadores baratos, ¿sí?, como algo de censura hacia los periodistas, en realidad no es censura hacia los periodistas, es condenar la banalización del Holocausto. Ahora, y vos fíjate que no... Dale, Jorge. Dale. Pero no recae solamente en el periodista, o sea, recae en un cantante y ahora en una señora, digamos, que se dedica a la política, que además sabe de qué está hablando y lo hace desde Juntos por el Cambio. Un lugar, ¿sí?, donde tenían una lista en la campaña de diputados nacionales por la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde además se hacían este tipo de acusaciones. Es decir, que esto, digo, constituye parte de una cuestión estratégica del jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, ¿vos ves la mano de Larreta atrás de todo esto? Sí, claro, obviamente. O sea, así como esto... Bueno, digo, los propios que estaban en el espacio decían este tipo de cosas, digo, que había sido construida esa lista para esmerilarme a mí. De hecho, fíjate que no criticaban con quien mantenían la interna, y sí me criticaban a mí y hacían este tipo de afirmaciones y declaraciones aberrantes. Sí. Ahora, cuando vos hablas de periodistas operadores, porque en ese espectro a los que le mandaste carta, ¿cómo están? Me acuerdo ahora, Débora Plager y Dugan, y son distintos. Digo, ¿quién los operan? Te operan todo, entonces, te opera el oficialismo, te opera la oposición, te operan todo, no entiendo. Bueno, en principio hay algunas cosas interesantes, o sea, que quizás la gente debiera saberlo. A ver. Hay cosas que también se llama disidencia controlada. ¿Cómo es eso? Y, por ejemplo, vos podrías tener, no sé, todo un montaje defendiendo al gobierno, criticando a todos los opositores salvo a uno. Que serían yo te entiendo y sé a dónde vas. Larreta tiene blindaje. Obviamente, claro. Por eso, hablas de eso. ¿Vos sentís que Larreta tiene blindaje de todo el periodismo, o de la gran mayoría del periodismo, sea de izquierda, de derecha, peronista o no? Exactamente, claro. Ahí es lo que se llama disidencia controlada. Por eso es lo que yo entiendo y lo que vos decís. Vos sentís eso. Y Larreta... No, siento no, digo, es tan evidente. Está claro. Ajá. Está bien evidente, digamos, agarra, tipos, digamos, o sea, que defienden al oficialismo criticando a toda la oposición, salvo a uno. Es raro, ¿qué quiere que te diga? ¿Vos sentís que el ataque viene más de la oposición que del oficialismo? ¿Sos funcional al kirchnerismo? Vamos a pasarlo limpio, como dicen muchos. ¿Sos finalmente terminás siendo funcional al kirchnerismo, como dicen? No, para nada. ¿Cómo voy a ser funcional al kirchnerismo si vos has escuchado mis críticas al oficialismo? Son tremendas. Lo que pasa es que en esta lógica binaria, ¿me comprendés? Es como que te diga, bueno, por decir algo, ¿no? ¿Sos naranja? No, entonces sos violeta. No, bueno, qué sé yo, hay un montón de colores dando vueltas, ¿me comprendés lo que te digo? Sí. Entonces, y la realidad, esto se llama el polilogismo, es un gran negocio tanto para el oficialismo como la oposición, porque eso genera una polarización que les da rédito político. Entonces, cuando vos querés ir o querés participar de este proceso,
por afuera de eso porque no te sentís identificado con esas estructuras, porque o sea, yo considero que tanto unos como los otros son parte del fracaso de Argentina. Ahora, pero son parte del fracaso. ¿Y por qué estás tan cerca de Mauricio Macri como dicen? Hasta hablan de que estás fascinado con Mauricio. No, eso es mentira. Eso es mentira. Yo he sido muy crítico del gobierno de Macri, muy crítico, profundamente crítico. Tampoco estoy tan cerca, digo, porque él, digo, cuando me tiene que criticar, tampoco es que sí, pero no lo hace. Hacerlo. No lo hace, te seduce. A él le interesa mucho estar con vos. ¿A vos te interesa? ¿Hablaron últimamente? A ver, son públicas, de hecho, Alberto Venegas Lynch, hijo, que fue quien hizo los Zooms, o sea, desde diciembre hasta acá, ponele, no sé, fueron 3 Zooms. O sea, no es que digo, o sea, es eso que quieren que establecer, de que hablo todo el tiempo, no, o sea, digamos, y básicamente se discute sobre temas de liberalismo, y la verdad es que para mí no tienen más vuelo que eso, porque yo tengo ahí una posición muy clara. Yo no puedo estar con la gente Juntos por el Cambio, o sea, es imposible que yo esté con gente de Juntos por el Cambio, y lo voy a explicar por qué. Uno, es imposible que yo esté con los radicales. Bien. Primero porque considero que son los grandes responsables de la decadencia argentina. Si la decadencia argentina comienza en 1916 con el populismo de Irigoyen, el populismo de izquierda de Irigoyen. Ahí te afanó el término Macri, ¿eh? Bueno, ese argumento es mío. Por eso digo, te lo afanó Macri. Se ve que el que admira a Macri a vos. Bueno, seguí. Radicalismo. Sí, pero la diferencia es que él lo planteó y después, o sea, se fue para atrás. O sea, yo te lo peleo todo el tiempo y a mí no me importa hacerlo. A ver, radicalismo. Yo creo. Es más, te puedo decir algo más fuerte. Lo que quieras. Considero que los radicales son unos inútiles. Separan los problemas en dos. Sí. Los que no tienen solución y los que se arreglan con el paso del tiempo. Por lo tanto, lo único que hacen es nada. ¿Sí? Y la verdad que siempre que fueron gobierno le arruinaron la vida a la gente. Siempre. Dato. Está bien. Con los radicales no. Bien. Después, la coalición cívica. Sí, Lilita. Sí, o sea, Carrió. Sí. Que es un desprendimiento del radicalismo por izquierda, con lo cual todavía tengo menos en común. O sea, no tengo nada en común con la Internacional Socialista, menos con una expresión todavía de más de izquierda. Que además utiliza unas frases un poco desafortunadas, motivo por el cual le voy a hacer un juicio. Y que es increíble, sí. es increíble, porque además quienes la acompañan, en lugar de, por lo menos, o sea, no te digo que o sea, salgas a repudiarla, porque entiendo que son esclavos, ¿sí? Intelectuales, mentales, o lo que vos quieras, de la señora, y que viven de estar abajo de la pollera de la señora, pero casi te diría que les entendería el silencio cómplice, pero salir a ponderarla, o sea, yo no avalo el silencio cómplice, o sea, para mí es decir, frente a lo inmoral y lo injusto, guardar silencio es ser parte de eso. Pero de salir a ponderarla es peor todavía, ¿no? O sea, es como que estarían confirmando las aberraciones que dijo, lo cual verdaderamente es aberrante. Y después, en el caso del ala blanda del PRO, sí, el ala socialdemócrata, que encima son socialdemócratas, pero con fuerte vocación intervencionista, o sea, en realidad no son muy distintos al kirchnerismo, salvo por los modales. Ahí estás hablando de Larreta y las palomas. Sí, claro, son kirchneristas de buenos modales, o sea... Ahora, a Macri me lo estás dejando afuera. Macri, hasta ahora me lo dejas, no hablas, pero me lo dejas afuera. Yo los halcones los dejo afuera, porque también comprendo que la política tiene sus lógicas, y la realidad es que yo lo que creo es que la Argentina debería tener un reordenamiento ideológico, entonces que los colectivistas queden de un lado, los que adhieren las ideas de la libertad del otro, y la realidad es que también hay, o sea, y no van a ser todos iguales, algunos la van a ver de una manera, otros la van a ver de otra, y tendrán distintos matices, como digamos, hay también adentro los liberales, que los hay clásicos, los hay minarquistas y los hay anarquistas. Ahora, entonces, bueno, pero
Pero ¿llegarías a una alianza con Mauricio Macri? Llegado el Yo lo momento, que y hay dije, que hacerla. Te dice, mira, Milei, nada, tenemos que hacer este recambio ideológico, hay que cambiar el país. La única es Macri. ¿Lo haces con él? lo que digo es, si él quiere venir a La Libertad Avanza, yo lo recibo y le doy una interna. Le das un interno, vos se la ofreces, la estás ofreciendo a Macri, Sí, pero sí, en tu sí. espacio político. Y con los colectivistas yo no puedo tener nada. Yo no quiero saber nada con algo que constituya un nuevo fracaso en la Argentina. De hecho, están gestando un nuevo fracaso. O sea, ¿me comprendés? O sea, entonces, ¿qué van a seguir? Alimentándole a la gente el antagonismo con el kirchnerismo, sembrando el terror en la población, generando todo ese tipo de situaciones ridículas. ¿Sí? ¿Para qué? Para después hacer otro gobierno que, que haga las cosas aún peor todavía. ¿Qué pasa si se llega, bueno, a una segunda vuelta? Vos no llegás a la segunda vuelta, supongamos eso. Llega peronismo, oficialismo y Macri, no sé quién. ¿Vos qué harías ahí? Porque son los dos males. Nada. Son malos los dos, para vos. Por eso, sí, son los dos malos. Tu espacio no apoyaría a nadie, los dejarías en libertad a tus militantes. Pero, digo, ¿cómo digo? O sea, digo, si yo no soy el dueño de los votos, la gente son los dueños de los votos, que hagan lo que quieran, digo, o sea, para eso, digo, son personas que, digamos, responsables, que pueden votar lo que quieran. Y vos en blanco. Digo, o sea, a mí me da lo mismo, o sea, para mí son lo mismo, con distinto olor. La misma mierda con distinto olor. No dije eso, No, no lo digo yo palabras porque, que yo no ya dije, sé, porque ya sé. digo después, o sea, me acusan de cosas que yo después no digo y Está bien. Escúchame, yo no dije eso. Javier, ¿por qué bancaste a Margaret Thatcher? ¿Te diste cuenta esa? ¿Vos sabés lo que nos dura a los argentinos, Margaret Thatcher? A Malvinas. Eso, a ver, mira, Jorge, ahí de vuelta, eso también tiene una cuestión operada. ¿Por qué? Digo, porque está descontextualizado. A ver, mira, yo una de las cosas que hice este fin de semana, puse 2 videos donde están mis posiciones sobre Malvinas. Donde declaro que el reclamo de Argentina en términos de Malvinas es legítimo, que hay toda una cuestión acerca de las cuestiones territoriales que determina, sí, que las Malvinas son argentinas. Primer punto, y eso está en un video de una nota que me hicieron en su momento en el canal de La Ciudad. Sí. No solo eso, sino que además también cuando se cumplieron 40 años de cuando Argentina recupera las Malvinas, ¿sí? En ese contexto, ¿sí? Yo señalo mi respeto y le rindo honores a aquellos hombres que dieron la vida por la patria y cómo se la jugaron y la valentía y el coraje, el cual es reconocido internacionalmente. Es decir, esa es mi posición respecto a Malvinas. O sea, ¿y qué tiene de malo eso? No, Si es lo que yo pienso. Que, no, que apoyes a Malvinas está perfecto. No, al contrario. Pero... No, bueno, está bien, entonces, digo, nada, de vuelta, porque de vuelta no caigamos en el polilogismo, entonces si uno dice esta cosa implica otra. O sea, entonces, primer punto, mi posición respecto a la situación está clara, subí los 2 videos, se pueden chequear, uno es durante la campaña, otro es ya, digamos, hace un par de meses y algo, y está muy clara la posición. Ahora, después, hay otra dimensión del problema. En una cuestión donde se está discutiendo sobre socialismo y capitalismo, por decirlo de alguna manera, o sistema de libre empresa, llámalo como se te dé la gana, a mí me da lo mismo. ¿Sí? Se me pregunta, digamos, por líderes que admiro históricamente. Bueno, o sea, en ese, así como repudio, por ejemplo, a todos los dictadores de izquierda, ¿sí? Llámese Lenin, el que vos quieras. ¿Me comprendés? Sí. En ese mismo contexto, digamos, y otros más que me da repulsión hasta nombrarlos, ¿no? Y en ese mismo contexto también, digo, yo hablo de Churchill, de Reagan y de Thatcher. En el caso de Thatcher hay algunas cuestiones que hay que reconocerle. Primer punto es, logró bajar la inflación en Inglaterra. La inflación en Inglaterra estaba en torno al 20% cuando ella llegó. La bajó. Pero la
la sacudió y la terminó con la inflación. Otra cosa que le pasó, tuvo un paro general de 11 días. Y aún así no claudicó en sus posiciones y logró hacer los cambios que había que hacer. También, las reformas pero vos también sabés, Javier, que todo eso que le pasó, acordate lo que era un caos. Gran Jorge, Bretaña, por favor, te pido, Jorge, ¿me permitís terminar? Por favor, te lo pido. Dale. O sea, porque es una, digamos, es una discusión, digamos, que no es una discusión con alguien, dale. Por eso lo que digo es, o sea, es una charla interesante, quise decir. Dale. A ver, ¿qué otra cosa más? No hizo las reformas pro mercado, o sea, hizo de Inglaterra de vuelta a un país importante. Sí, estuvo codo a codo en la pelea junto a Ronald Reagan y Juan Pablo II y terminaron con la Guerra Fría y hicieron caer el muro, o sea, lo cual han hecho un aporte enorme para la historia de la humanidad en términos de libertad. ¿Y sabes qué? Y cuando tuvo que ir a pelear una guerra, decidió hacerla y la ganó. ¿Sabes cuál es el problema? Que del otro lado estábamos nosotros. Claro. Es decir, ahora, la realidad es que yo te hago una pregunta. ¿Vos qué preferís? ¿Qué hubieras preferido, digamos, tener de tu lado, a Thatcher o a Galtieri? ¿Me comprendés? O sea, esa es la realidad. Es decir, Argentina, o sea, al margen, digamos, de mi posición respecto a la soberanía nacional, al margen de mi respeto por todos esos hombres que se jugaron la vida, no reconocer que hubo un error de cálculo estratégico y que eso fue una herida tremendamente dolorosa para los argentinos, eso sería, digamos, o sea, estúpido negarlo. No, es que no lo niego. Y yo te hago una pregunta. Sí. Y yo te hago una pregunta. ¿Vos te crees que los ingleses, por ejemplo, odian a Maradona en materia futbolística? No, es que tampoco nos odian a nosotros, pero esa guerra vos sabés que fue política. Todo lo que construyó Thatcher, que vos me hablás, fue gracias a esa guerra. Esa guerra la salvó. No, eso es falso. Eso es parte de la historia que quieren, digamos, lo reconocen ellos mismos, los mismos ingleses. Pero lo reconocen. Es falso eso, o sea, sí, también, digamos, o sea, si vos tomás posiciones de la izquierda, te podés encontrar referencias como las que hace Carrió sobre mi persona y son falsas. No, por eso, salí de ahí. Ahora, la última pregunta, pues me sonó el top, yo sabía que con vos mayor la diferencia, puedo hablar todo el día. Acaba de ganar Petro en Colombia, gira Colombia a la izquierda, parece que Latinoamérica está girando hacia la izquierda. No sé si estabas ayer ahí, o te volviste hoy, o estabas ahí. No, yo me volví el sábado. A la noche. ¿Qué lectura haces de esto de Petro? Mira, yo fui a dar unas charlas, los fui a alertar sobre los riesgos del socialismo del siglo XXI. No te dieron bola. No, bueno, está bien, de una diferencia de 12 puntos o más, digamos, le lograron achicar la diferencia a 4, no fue suficiente. Los colombianos, la mitad no votó. Es decir, no hubo una concientización del riesgo que implica el socialismo del siglo XXI. Lamentablemente tienen el caso de Venezuela al lado, o sea, y que no se den cuenta de que ese tipo de esquemas de política económica lo único que llevan es a empobrecimiento, al hambre y a la miseria y a situaciones sociales muy complicadas. Bueno, es parte, digamos, o sea, cada uno después elige lo que elige, ¿no? O sea, yo les mencioné, ahí yo fui muy claro, porque les dije, mire, tienen que estar preparados para perder, le digo, porque básicamente esto es un trabajo que lleva más de 30 años, que arrancó con el Foro de San Pablo en 1990. Entonces, digo, cuyo objetivo final era la Unión Soviética Latinoamericana. Entonces, si lo que yo les dije, mire, tienen que estar preparados porque a veces hay como una cuestión de realismo mágico que creen que puede cambiar la cosa en una semana. Yo ahí lo que les alerté es que difícilmente podrían lograr semejante cosa, porque eso es realismo mágico, eso no tiene sustento. O sea, los colombianos de realismo mágico conocen mucho. García Márquez fue casi el inventor. Está bien, pero lo que te digo es lo siguiente, o sea, vos no podés pretender de que si alguien lleva haciendo un trabajo de 30 años, vos no se lo vas a poder dar vuelta en una semana. Eso se los expliqué.
se los expliqué en su momento, ahora a los colombianos, en su momento se los expliqué también a los chilenos, o sea, bueno, digo, después se los expliqué a los mexicanos. Y no te entiendo. Después, digo, lo tomás, no lo tomás, bueno, o sea, ya, digo, viste, o sea, yo entiendo, la gente quiere creer que, digo, puede cambiar las cosas de un día para el otro, no ocurre de un día para el otro, o sea, es un trabajo de años. Es que, a ver, lo voy a poner en términos personales para que quede, digamos, o sea, más claro. O sea, cuando vos mirás, no sé, Construcción Milei, por decirlo de alguna manera, bueno, mirá, hace más de 30 años que me dedico a estudiar, tuve muchos años en la academia y no sé, y tengo exposición en los medios hace 9. Listo, o sea, nadie que apareció de un día para el otro. No, bueno, y la fórmula es dejarse el pelo largo y putear. No, primero porque ahora encima no puteo más, pero el pelo largo lo uso desde... ¿Te bajaste? ¿Qué pasó? ¿Te desenchufaron? ¿Qué te dijeron? Para un poco. Porque bajaste las encuestas, eso lo tenés claro, ¿no? Mira, eso sí, pero no me preocupa. No te preocupa, bien. ¿Sabes por qué? Pero bien. ¿Sabes por qué, Jorge? ¿Por qué? Mira, yo prefiero decirte una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Bien. Vos me conocés, vos me has reporteado varias veces y yo digo, o sea, te doy notas a vos y te consta. Sí. Y en ese sentido, vos fíjate que yo siempre te contesto con lo que es mi verdad. O sea, yo no te escapo a la pregunta, fíjate que no te a una sola pregunta. Vos me preguntás, yo te contesto y te doy honestamente la visión de lo que yo pienso amparado sobre mis principios de cómo veo las cosas. Entonces, ¿sabes qué? A mí no me molesta si la gente de repente no le gusta tal o cual posición, porque soy yo, digamos, o sea, yo te voy a decir lo que es mi verdad. Entonces, yo creo que eso es honestidad, es ser íntegro. Ahora, Menés, o sea, más fácil es contestar como te contestan la gran mayoría de los políticos, agarran y dicen, a ver, hagamos un focus group y a ver qué le contesto a la gente lo que quiere escuchar. Y no es así. Mira, si yo hubiera hecho eso, cuando empecé a salir de la tele hace 8 o 9 años, de manera masiva, ¿no? De manera... Sí. ¿Me comprendés? Entonces yo tendría que haber recitado socialismo, si en ese momento ser liberal era una mala palabra. Y sin embargo, hice eso y hice este recorrido. Es más, te lo voy a hacer con otro caso más. Pero para, ahí te quiero meter. Pero vos metiste la pata en un par de cosas y me parece que te lo dijeron. El tema de armas, el tema de armas y el tema de órganos. Pero es que yo no creo que haya metido la pata, porque digo la verdad. O sea, vos seguís pensando lo mismo, mercado libre de órganos, por ejemplo, ¿eso lo seguís pensando, recapacitaste y reflexionaste? Yo lo voy a poner en otros términos. ¿Sabes cuántas personas mueren en Argentina por año? No tengo ese dato, decímelo. Está bien, o sea, es retórico, no te estoy chicaneando. Ah, perfecto. No tomé como chicana, yo también te lo digo, no sé cuánto mueren, no tengo idea. Estamos hablando con mucho respeto, perfecto, ¿no? O sea, claro. No lo quiero aclarar porque digo, o sea... No lo tomé así, quédate tranquilo. Bien, entonces mueren 375.000 personas por año. Sí. ¿Cuántos órganos toma el Incucay para los trasplantes? 269. ¿Y cuántas personas necesitan un órgano? 7.500. Es decir, ¿me comprendés que de tener 375.000 potenciales donantes, ¿sí?, a llegar a 269, hay una ineficiencia enorme. Primer punto. Sí, hay mala campaña, segundo, en eso estoy de acuerdo con vos, pero hay que hacer campaña, que concientizar y es la libertad de cada uno. Pero Jorge, sí, de vuelta. Dale. Y después tenés un problema a ver, al margen de la ineficiencia de cómo nos llegan, sí, tenés un problema con lo que llega, como digamos lo maneja el Incucay, un problema de brutal exceso de demanda, porque digo, o sea, llegás con 269 y tenés 7.500 personas, pues digo, de un problema de exceso de demanda. Eso, digamos, eso es porque básicamente, si vos querés, no hay un precio. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pero no es que no haya un precio explícito, no quiere decir que no haya un costo de oportunidad. El costo de oportunidad de estos errores, ¿sí?, es que hay 7.500 personas que la pasan muy mal, ¿sí?, y que pueden llegar hasta morir por la ineficiencia de no reconocer que es un problema de mercado.
¿Me comprendés? Entonces la pregunta yo te la hago al revés, o sea, vos estás a favor de que 7.500 personas la pasen para el culo y que, ¿entendés?, sufran y que hasta puedan llegar a morirse por la ineficiencia del Estado, cuando hay otros mecanismos, ¿sí?, más inteligentes para resolver el problema. Obviamente que no, pero también ahí sí armás un mercado de gente desesperada vendiendo y pero, también a ver, pero de vuelta, pero de vuelta, vos, mirá, vos tenés distintas formas de hacerlo. Primero, o sea, si vos tuvieras un mercado de órganos, ¿sí?, vos cuando te morís, ¿sí?, por ejemplo, cuando vos te morís, eso se resolvería mucho más eficientemente. Pero ¿sí? Pero va a acceder a mal que tiene guita, que no tiene guita. No, pero de vuelta, mirá, con este mecanismo no accede ninguno. Entonces el punto que vos tendrías que ver es si hay más o menos órganos en el mercado. Si hay más, digamos, tenés una mejora de bienestar y estás haciendo que menos gente se muera y que menos gente sufra. Entonces la pregunta es, por negar la naturaleza de un problema, sí, porque con ese mismo criterio podrías hacer esto con la comida y vas a matar a millones de seres humanos de hambre. Entonces, o sea, no es lo mismo, pero o sea, el problema, digamos, la realidad puede no gustarte. Ahora lo que vos no podés hacer es pelearte con la realidad. Lo que vos tenés que tratar es de resolver el problema. Bien. Y la solución tiene que implicar que vos estés mejor, no que estés peor. Entonces, la realidad es que lo que vos hoy tenés, lo vas a tener igual porque, digamos, hay gente que lo hace, o sea, voluntariamente pero podés encontrar mecanismos que coordinen a la gente para que lo puedan hacer. Entonces, Javier, eso, digamos, entonces negarse a esa discusión, porque, ¿sabes qué? Es muy fácil en una situación en la cual, afortunadamente, gracias al Creador, nosotros no lo necesitamos, pero ¿sabes lo que es para la situación el que lo necesita? Javier, entonces no es un chiste aumentar el tamaño del mercado. Javier, hablamos muchísimo. Me pasé de hora. Perdón si me extendí demasiado en las respuestas, pero... Está todo bien. Más allá de la diferencia, siempre es bueno escucharte y hablar con vos en este tono. Javier, te mando un abrazo grande. Abrazo gigante, Jorge, hasta luego. Hasta luego.